invito a Luis a que se acerque. Luis, como decía, me hace mucha ilusión que forme parte de este evento con nosotros. Con Luis tengo relación desde hace varios años, lo sufrí, literalmente lo sufrí desde JP Morgan cuando trabajaba para él, o intentaba trabajar para él, cuando él ya estaba en Grupo Lantero. Luis tiene muchísimos años de experiencia, sobre todo en materia de gestión de tesorería, a pesar de que podemos hablar de todo muchas veces. Hemos hablado de corporate finance, hablamos de money, hablamos de crecimiento de compañías, obviamente hemos hablado de tesorería. Luis fue creciendo su carrera profesional tanto en sitios como Alcatel, Campofrío, Senior Advisor de Price, de PwC en España, es profesor asociado del IE actualmente y, como digo, actualmente es el responsable global de tesorería del Grupo Lantero. Grupo Lantero, que es una compañía espectacular de capital familiar español, con presencia prácticamente global, 11 países, obviamente gestión de tesorería compleja, ¿no? Más. Y creo que es una charla muy divertida y sobre todo muy didáctica, y que creo que lo que buscábamos, y lo hablaba antes con Luis, que sea interactiva. O sea, creo que al final lo que quiere contar Luis es un poco lo que yo aprendí con él desde JP Morgan, como digo, cuando lo sufrí, cómo cambió la gestión de working capital de la compañía, cómo optimizó el working capital, cómo cambió la estructura de capital y sobre todo cómo hizo que esa estrategia no fuera solo aislada, sino que fuera a nivel transversal y estratégico de toda la compañía. Entonces, te paso la palabra y creo que ya tenemos aquí la presentación. Gracias, Luis. Bueno, pues muchas gracias, Tony. La verdad es que me da un poco de vergüenza, ¿sabes? Porque inicialmente pensaba que era mesas redondas y tal, y luego cuando veo que soy un poco la estrella invitada, si me permitís, me da un poco de cosa. Bueno, nada que presumir. Os aseguro que la vanidad se va perdiendo con los años, lo cual es buenísimo. Y lo que vengo es simplemente con modestia a compartir una experiencia. Sí, creo que se puede considerar un caso de éxito, pero no es para hacer una referencia, sino para ver en qué medida puede ser de utilidad para vosotros. Me siento muy cómodo, es esa comunidad financiera de la que hablabais antes, así que vamos a ello. Mi idea sería pues casi saltarnos el guión, porque me habían dicho 20 minutos presentación y 10 Q&A. Pues oye, es una sala pequeñita, yo me puedo incluso quitar el micrófono y así estamos todos en igualdad de condiciones, ¿sí? Ah, para la grabación, bueno. No te vas a escapar, es lo que dice. Pero lo que quiero decir es, oye, no esperemos a los 10 minutos finales, hagamos diálogo, ¿vale? O sea, yo voy a arrancar, os voy a contar un poco la historia, pero si a alguien en un momento dado le surge una pregunta o tal, hagámoslo, porque va a ser mucho más entretenido que no, ¿sabes?, que esté yo todo el tiempo hablando y luego como muy formal el Q&A. Bueno, entonces, vamos a ello. Contaos muy brevemente el grupo. Tengo que empezar por decir que somos una compañía discreta, un grupo familiar que nos está incluso costando venir a este tipo de cosas. Ahora, últimamente, estamos más abiertos, sobre todo con el foco en la sostenibilidad. Y luego, pues, temas como este, que consideramos que han ido bien, y ahí veréis un poco los números, pues sí, la posibilidad de compartir. Bueno, somos una de esas multinacionales no tan conocidas, pero que hay unas cuantas en este país, que tenemos una posición pues relativamente relevante en las distintas industrias. Tampoco somos gigantescos, pero bueno, hacemos unos 800 millones de facturación, tenemos 30 fábricas en 11 países, más de 3.000 empleados y, como digo, mucho foco, como no puede ser de otra manera en nuestra industria, en la sostenibilidad. Pero bueno, hoy no he venido a hablar de eso, otro día hablamos de financiación sostenible, en lo que también estamos muy activos últimamente. Pero aquí el punto es que no, la metodología, los procesos que os vengo a contar, yo creo que son replicables o extrapolables a cualquier tipo de compañía, cualquier tipo de sector, independientemente del tamaño. De hecho, lo he venido aplicando a lo largo de ya muchos años, muchos. Inicialmente en una compañía en el sector de telecomunicaciones, nada que ver con el actual, facturábamos a nivel mundial 20.000 millones. Luego una compañía en el sector de alimentación, de en torno a unos 2.000 millones, también en 14 países. O sea, lo que quiero decir aquí es que la metodología que os voy a exponer, entiendo que es
aplicable a todas vuestras compañías. Quizás en algunos casos más, en otras menos, pero esa sería un poco la primera conclusión. No es limitado al grupo Lantero, sino que entiendo que puede ser útil en general, ¿vale? Entonces, empecemos por un cuento de hadas, ¿no? Este es un concepto que acuñamos en mi época de consultor, que lo llamábamos el círculo virtuoso de la liquidez. Entonces, un poco por revisar, todo el mundo de acuerdo con que si reducimos el working capital, generamos más cash flow, ¿vale? La variación del working capital, reduces working capital, generas más cash flow, ¿eh? En ese sentido, reduces la deuda financiera neta de la compañía, por tanto, reduces costes financieros, tienes incluso un impacto positivo directo en P&L. Y esto te permite entrar en una dinámica positiva, lo que llamamos el círculo virtuoso de la liquidez. Diréis, bueno, es un poco el cuento de la lechera, ¿no? Pero bueno, a lo largo del caso os voy a explicar con números que esto realmente puede pasar. No obstante, viendo esto, ¿qué otro aspecto tendríamos que considerar? ¿Qué pasa cuando el working capital crece? Cuando el working capital se descontrola. Pues pasa exactamente lo contrario, que tienes un impacto en tu generación de caja, un impacto en tu deuda neta, y por lo tanto suben también tus costes financieros, es decir, se produce el efecto contrario, entras en un círculo vicioso de falta de liquidez. Todo esto tiene una incidencia en tus ratios, en tu relación con tus stakeholders externos, con tus bancos, con tus costes de financiación, en tu posición financiera en definitiva, ¿vale? Entonces, creemos en ello y por lo tanto el foco inicial es controlar, gestionar, optimizar el working capital. Vamos a ver luego un poco cómo lo hacemos. Vale, pero otro aspecto importante. Esto no es aislado, esto no es algo que haces separadamente. Esto forma parte realmente de una estrategia, ¿vale? Y aquí os cuento un poco lo que nosotros denominábamos el proyecto Cash, que por poner un poco en contexto, arrancamos en el año 2020. Como anécdota, yo entonces era consultor, luego ya me uní a la compañía, me ofrecieron terminar de consolidar el área de la tesorería corporativa en el 2021, pero el primer año estuve como consultor externo. Y estas son un poco las fases y los pilares, las bases de lo que hicimos, ¿vale? En cuanto al contexto, la compañía es una gran compañía y era una gran compañía, una compañía rentable, que no tenía dificultades financieras, pero sí que es cierto que desde el punto de vista de la gestión estaba bastante descentralizada. Estábamos, como he dicho, en distintos países, en varios continentes, y había, digamos, un coste de oportunidad como consecuencia de esa descentralización. No sé si alguno de vosotros que tenéis también, o estáis trabajando en compañías multinacionales con internalización, os suena esto, ¿no? Un poco lo que comentaba antes el compañero de Santander, pues eso, los retos y las dificultades de gestionar una compañía que está en distintos países, en distintos mercados, ¿vale? Entonces nosotros lo identificamos esas oportunidades de mejora y nos pusimos a ello. Y un poco casi la secuencia, aunque luego lógicamente estas distintas cosas que hacíamos se solapaban, no iban en paralelo, pero ¿por dónde empezamos? Pues un poco por el principio. Era una gran compañía, pero no tenía la posición bancaria diaria. No sabía cuál era la liquidez del momento. Empezamos por ahí. Ahí son cosas en las que Tony y Embat os pueden ayudar, ¿eh? Precisamente es uno de sus productos estrella, ¿no? La capacidad de integrar las posiciones bancarias diario, que para mí es una necesidad. Vosotros entiendo que todos la tenéis, esa, o quizá no. ¿Sí? Bueno, pues que sepáis que es accesible, es decir, hay formas relativamente fáciles, baratas de tener eso. Y es clave, porque tienes que entender cuál es tu posición diaria en el corto plazo para ver luego un poco cuáles van a ser tus necesidades, cuál es tu capacidad de generación. Segunda, o yo diría base, el proceso de forecast. O sea, yo soy un obsesionado del forecast. Si no tienes una planificación, no puedes gestionar una compañía. Entonces,
había cosas, pero no había ese forecast, ese proceso de forecast integrado, ¿no? Consolidado, en el que, de alguna manera, integrábamos las distintas posiciones con el típico enfoque de 13 semanas, pero que luego, además, utilizábamos el mismo formato, la misma plantilla del cash flow mensual y luego, en una segunda fase, un cash flow de presupuesto mensual sobre el que nos medíamos. Estoy echando de menos preguntas, no sé si os estoy aburriendo, pero este tipo de cosas... Venga, os hago yo ahora una pregunta, a ver quién rompe el hielo. ¿Son cosas que tenéis, que estáis de acuerdo conmigo en que son esenciales? Porque recalco, son esenciales, o por el contrario, no. ¿Alguien tiene otra opinión? ¿Quién rompe el hielo? Venga, si estamos aquí en confianza, ¿no? Yo si quieres... Venga, que había alguien por ahí que se animaba. ¿No? Yo me voy a mojar a contar un poco nuestra experiencia, ¿no? Lo que vimos recurrentemente, nosotros tenemos cerca de 200 clientes y sorprende. O sea, ves que hay compañías de 500, de 800 millones que no hacen forecast a 12 semanas vista. Sí. También es verdad que cada negocio es un mundo, ¿no? Yo creo que al final, cuando estás en un mundo, nosotros tenemos un cliente, por ejemplo, que es Cabify. Y por mucho que con Cabify intentemos hacer previsión de caja, dices que yo no puedo hacer previsión de demanda, porque es que es live, ¿no? O sea, vas al minuto, ¿no? Entonces, es verdad que determinados negocios yo creo que es complicado hacer ese forecast. Yo creo que en negocios B2B, que es el vuestro, sí que es verdad que lo vemos mucho más. Creo que tenéis mucha más visibilidad, ya sea por el Super Trade Finance, por los productos de working capital, tenéis periodos medios de cobro y pago, entonces te da mucha visibilidad. Pero es verdad que en determinados sectores por lo menos vemos que carecen mucho de forecast de corto plazo. No, seguro. Y a ver, digo que es esencial, perdonad que repita ese adjetivo, pero sé que es difícil. Y sé que el forecasting accuracy es un reto, pero hay que empezar. Hay que empezar porque el proceso se va perfeccionando con el tiempo. Luego lo puedes automatizar, hay herramientas, pero inicialmente entender el concepto como necesidad. O sea, sin una mínima planificación financiera, idealmente tener al menos pues eso, un trimestre, las 13 semanas, va a ser muy complicado que puedas aflorar todo este valor que luego os enseñaré y cuantificaremos, existe en vuestros balances, porque se trata de eso, se trata de gestionar el balance. El proyecto Cash al final era la gestión del balance, la optimización del balance. A partir de ahí comenzamos también a gestionar las relaciones bancarias a nivel global, porque precisamente esa falta de foco, esa falta de integración no nos permitía tener una relación global. Y poco a poco lo hemos ido implementando. Cash pooling, un poco como consecuencia de. Yo creo que a estas alturas son cosas que están disponibles, herramientas, productos que están disponibles desde hace ya décadas. Y sin embargo, pues hay compañías como esta que no lo tenían. Y cuando tú tienes no solamente 11 países, pero tenemos nosotros en el entorno de 40 sociedades, porque en algunos de los países tenemos varias sociedades, como por ejemplo en España o en Francia, pues el tener la capacidad de integrar esas posiciones de tesorería, cuando tú tienes sociedades que te están demandando caja y otras que tienen excedentes, pues oye, de cajón, ¿vale? Y son proyectos relativamente sencillos de implementar. Y luego, absolutamente, la optimización de working capital, que ahora os demostraré que ha sido un pilar, una parte integral, estratégica de todo. A partir de ahí empezamos también a lanzar una serie de procedimientos de tesorería a nivel corporativos, entre otros pues, relaciones bancarias, procesos de pago, procesos de cobro, de gestión de crédito, de gestión de riesgo de cambio. Bueno, pues esto es un poco también consecuencia de ello. Y luego, pero no mucho más tarde, vimos la oportunidad de hacer un proceso de racionalización de la estructura bancaria, que conllevó también una cierta fase de refinanciación. O sea, veíamos que estábamos, como veréis ahora en un momento, mejorando la posición de la compañía y dijimos, esta es la nuestra, ¿sabes? Vamos a aprovechar, hicimos un tender con los distintos bancos y conseguimos una mejora de las condiciones que teníamos, tanto en la deuda a corto como en la deuda a largo, y extendiendo los vencimientos de la misma, ¿no? O sea que, como digo, el cuento de hadas va tomando forma, pero todavía no estoy dando cifras. ¿Preguntas? ¿Encontraste mucha resistencia interna cultural a todo un cambio en una empresa pues, con unas tradiciones? Mogollón. ¿No?
Eso es una de las cosas que más cuesta, ¿no? Y que Un no montón. se supone que es tu trabajo, ¿no? Un montón. Cambiar la cultura, sino hacer un trabajo. Pues un montón. Ahí sí tengo que decir que venía el apoyo directo del CEO. El CEO que contrató el proyecto de consultoría lo vio enseguida y nos apoyó definitivamente. Todo lo que es estrictamente de finanzas fue relativamente más fácil, aunque bueno, pues había también algunas cositas. Pero claro, ahora vamos a hablar inmediatamente de la gestión del working capital, que es el tema del día, ¿no? Y aquí finanzas no puede hacerlo solo, ¿vale? Aquí tienes que trabajar con el departamento de operaciones, con el departamento de compras, incluso con legal, con comercial. Entonces ahí sí que hay que empezar casi por esa gestión de las resistencias internas y esos trabajos de coordinación a nivel interno, ¿no? De fijar intereses comunes, intereses generales y una serie de procesos a nivel grupo, a nivel compañía, sin duda. Vale, entonces, entramos en materia, vamos a empezar a dar algunos números. Working capital, que ya casi es un anglicismo, nadie dice ya capital circulante, pero todos sabemos en qué consiste, ¿no? ¿Sí? ¿O alguien necesitamos un poco desglosarlo? Oye, que si estoy diciendo cosas muy obvias, me decís, joder, que hemos venido aquí a compartir. Bueno, ¿cuáles son las tres palancas del Trade Working Capital, que es el capital circulante operativo? Luego en Working Capital, como sabéis, a nivel balance hay otras partidas, pero nos centramos en el Working Capital operativo, en el Trade Working Capital, que son... A ver, sí, ¿no? Es la gestión de las cuentas a cobrar, la gestión de las cuentas a pagar y la gestión de los inventarios. Y aquí de lo que se trata es de reducir el periodo de cobro, extender el periodo de pago y reducir el periodo de inventarios, ¿vale? Y nosotros sabéis que lo medimos en días, ¿vale? Y luego en importes. Pues lo primero que hicimos fue empezar a medirlo, empezar a cuantificarlo. Porque si no sabes lo que tienes, pues tienes el riesgo de que te pase el opuesto del cuento de hadas que contábamos antes, que tienes el working capital descontrolado y en un momento dado te puede impactar a tu posición de deuda, a tu posición financiera. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Nos pusimos a ello, ¿vale? Entonces, gestión de cuentas a cobrar. Pues oye, se trata de cobrar antes, pues tienes que revisar un poco los contratos con tus clientes. Cierto es, como comentaba Jaime, ¿no? Que utilizamos factoring, por ejemplo, factoring sin recurso, inicialmente bastante, ahora menos, en función de los tipos de interés, pero nos ayudó mucho. Ese tipo de herramientas están ahí, ¿vale? Cuentas a pagar, que se trata de extender el periodo de pago. Y aquí, hablando de resistencias por la gente de compras, oye, es que si extiendo los DPOs, me van a subir los precios y tenemos un impacto en P&L. Entonces nosotros decíamos, la regla de oro, no hay trade-off, o sea, no hay extensión de DPOs, de términos de pago con proveedores, a cambio de empeorar P&L. Y se puede hacer, trabajando conjuntamente con tus colegas de compras, puedes hacerlo, porque tú sabes cuáles son los precios y puedes conseguir. También es cierto que usamos de una manera bastante importante líneas de confirming, ¿vale? Aquí estamos hablando de un producto del que yo estoy enamorado desde hace muchos años. Y bueno, los que llevamos tiempo en esto, sabemos que ahora hay un boom, ¿eh? Ahora se habla de supply chain finance y hay un montón de otras fintechs que venden este tipo de productos. Pues es mucho más sencillo ahora, ¿eh? Yo me acuerdo, pues no hace tanto, hace 12, 13 años, cuando íbamos con este tipo de herramientas, porque ojo, esto lo hacemos a nivel mundial, ¿eh? O sea, son procesos que implementamos, lógicamente teniendo en cuenta las circunstancias y las peculiaridades de cada país, pero que hacemos de una manera integral, de una manera global, ¿vale? Entonces, recuerdo, pues eso, hace unos años, cuando tú ibas a ofrecerle el confirming a un proveedor holandés, pues era todo un reto, ¿eh? Y así todo lo conseguíamos, hicimos muchas cosas con Santander en otras vidas, recuerdo. Ahora es mucho más fácil porque ese proceso, digamos, de aprendizaje, de educación que requiere con tus proveedores, pues se ha ido allanando, ¿no? Y nos ha ayudado mucho. Y luego, por último, en la gestión de los inventarios, es un tema más de operaciones. Entonces ahí el papel de finanzas es un poco, como diríamos, el decirle al tío de operaciones, oye, es que se puede trabajar, se puede operar
podemos fabricar con menos días de inventario, con objetivos, con targets que sean razonables, medibles, es un poco eso, ¿no? Pero claramente es de las tres palancas la que está un poco menos dentro del control de finanzas, ¿vale? Entonces, ¿qué conseguimos con esto, con todas estas, digamos, estrategias, con todos estos procesos? Pues lo que hemos conseguido ha sido bajar en el tiempo, como veis ya desde el principio, el capital circulante más de un 60%, tanto en días como un 60% en importes. Estamos hablando de niveles de 130 días para estar el año pasado, a finales del año pasado, en niveles de torno a 40. Esto es mucha pasta, como veremos ahora, son muchos millones de euros. Y aquí el tema es que se puede gestionar, o sea, es gestionar para optimizarlo, es controlarlo, y se puede hacer de una manera recurrente, porque aquí no se trata de que en un momento dado das el pelotazo y el año siguiente se te revierte, ¿sí? Sino que se trata de tener esa estrategia consistente, de manera tal que el resultado se vaya consolidando. Y este es un poco el tema. Os hago notar aquí que incluso en relación con el comentario que decía al principio de cómo de replicable o cómo de extrapolable es este tipo de metodología para todo tipo de industrias, para todo tipo de compañías, que también es para todo tipo de contextos. O sea, en previas compañías, pues fue a lo largo de la crisis de los mercados financieros globales. Yo recuerdo los años 2010 hasta 2013, 2009, años muy complicados, y estas estrategias han funcionado. Aquí, bueno, todos recordáis lo que pasó el año 22 con la inflación. O sea, evidentemente tú tienes un impacto, tú puedes seguir reduciendo los días, pero si los precios suben, los saldos de cuentas a cobrar, de cuentas a pagar, de inventarios también te suben. Pero no obstante, y este es el punto, esta metodología, estos procesos funcionan independientemente del contexto en el que te muevas. El cambio en tipos de interés que mencionaban antes ha sido brutal, ha sido histórico. Después de años con tipos de interés negativos, cero, hemos experimentado unas subidas recurrentes históricas, tanto en euros como en Estados Unidos, y sin embargo estas dinámicas, estos procesos han seguido funcionando. Yo estoy casi terminando y no veo muchas preguntas. Estáis esperando para el final, ¿no? Espero. Pero una pregunta os hago yo. ¿Vosotros lo veis esto aplicable en vuestras compañías? ¿Pensáis que es algo que se puede de alguna manera también implementar? No lo sé, ¿qué obstáculos, qué dudas os surgen en relación con ello? Sí, por favor. Y te agradezco, además. Ajá. ¿Tenéis experiencia en la gestión relacionada con estos aspectos de la liquidez? Claro, te oí antes hablar del forecast de cash flow con las administraciones públicas, pues es dar brillo a una bola de cristal y poco más, ¿no? Sí. Entonces, ¿tenéis experiencia en ese sentido? Nosotros no tenemos clientes públicos, he trabajado en el pasado cuando estaba en telecomunicaciones, sí, y además estaba también en una posición similar a la tuya, porque también era filial de una multinacional, en este caso francesa, ventas totales 20.000 millones. Entonces ahí lo que sí es cierto es que nosotros a nivel filial conseguimos que la matriz adoptara parte de las estrategias, en particular el tema del confirming, que en aquella época era muy novedoso, y les demostramos. Yo me acuerdo que iba a París, les explicaba al principio qué es esto no, esto es deuda, no sé qué, y al final se implementó a nivel grupo y tuvo mucho éxito. Respecto al forecast, yo creo que a pesar de todo, sabiendo la volatilidad en las previsiones de cobro, no dejéis de hacerlo. No dejéis de hacerlo, porque este es, como digo, un proceso que se va perfeccionando en el tiempo. O sea, lo que no puedes es no tenerlo. Y si quieres algo muy sencillo, o sea, nosotros al final lo hemos desarrollado en su totalidad, operativo, financiero, inversiones, otro tipo digamos, de líneas que son relevantes para nosotros, pero por lo menos quedaros en el operativo, que es muy sencillo, que al final lo hacéis, pero yo creo que tiene sentido el procedimentarlo. Y procedimentarlo no significa burocratizarlo,
¿sabes? Es tener algo, ¿sabes? Con disciplina, con recurrencia, que tú puedas chequear, que luego pongas en tus presupuestos, en tus rolling forecast, y de esa manera puedas, de alguna manera, tener más visibilidad sobre la posición financiera de la compañía. Sí. Luis, yo te quiero hacer una pregunta. Para agradecerte la presentación. ¿Cómo gestionáis en esa optimización del working capital, la parte de reducción del periodo medio de cobro por parte de clientes? Eso es muy interesante. ¿Cómo gestionáis el riesgo de los propios clientes? Ajá. El riesgo de impago de vuestros clientes. Sí, a ver, como he dicho antes, utilizamos factoring, trabajamos con Santander, además de con otros bancos, y en algunos casos el factoring lo hacemos para quitarnos ese riesgo. Pasa que realmente la situación es que aquellos clientes que tienen más riesgo, normalmente los bancos no los toman, y ahí sí tenemos unas pólizas de crédito, ¿sabes? Pero sí, utilizamos factoring en ese sentido. Y luego tienes que ser estricto. A ver, vivimos en un mundo, en algunos países más que en otros, o sea, por ejemplo, México, Italia, España, son países donde las compañías pagan mal. Esa es la realidad. Es así, no sé, aquí todos pagamos a tiempo, ¿verdad? Pero es así. Pero ocurre. O sea, aquí no. No esto es ninguno, pero entonces lo que sí puedes hacer es eso, es estar encima, trabajar muy de la mano con la gente de ventas, y nosotros sí que tenemos un cierto problema de retraso de cobros, en México en particular, pero digamos no a nivel de write-offs. O sea, tenemos una deuda incobrada muy pequeña en los años, pero sí que es un challenge y va en contra de nuestra estrategia de reducir los deseos cuando tus clientes te están pagando tarde, ¿no? Pero bueno, hay que insistir, hay que ponerlo como objetivo, y es la forma. ¿Alguna otra pregunta? Tengo un slide más y ya vendrán todas de golpe, ¿vale? Bueno, entonces aquí prometo que en mi gráfico original había números, pero me han hecho esta presentación tan ideal y han quitado los números. Pero bueno, os los cuento. El cuento de hadas a veces se cumple. Y esta es la realidad. Estos son los datos públicos, por supuesto, de la deuda neta de la compañía desde el año 2019, que era previo a todo este foco en la gestión del balance, hasta el diciembre del año pasado. Y aquí lo que podéis ver es, aunque no se ve muy bien, os lo cuento yo, una reducción de la deuda neta de más del 80% en estos 4 años. Si lo vemos en términos de ratio de apalancamiento, que es lo que nuestros bancos y las agencias de rating y las compañías de seguro de crédito ven, lo sabéis, el ratio de apalancamiento. En el 2019 estábamos en niveles de 3,5 veces, deuda neta sobre EBITDA, 3,5 veces, que ya es, aunque como digo, la compañía estaba en forma, una compañía rentable, pero todo lo que sea estar por encima de 3 veces EBITDA ya empieza a chirrear, ¿no? ¿Estamos de acuerdo ahí? Bueno, pues ha sido, como veis, una reducción recurrente en paralelo con la reducción de la deuda neta, y el año pasado hemos acabado en 0,4 veces EBITDA, que ya es otro tipo de compañía. Aquí también se demuestra que funciona de manera consistente, de manera recurrente. O sea, aquí no tienes picos. Y ojo, estamos hablando de contextos con inflación, como hablaba antes, cambio de tipos de interés, años mejores, años peores, P&L más o menos, generación de EBITDA más o menos estable, mejorando estos 2 últimos años, que ha ayudado lógicamente en el ratio, pero sobre todo el tema es la bajada de la deuda financiera. Y os puedo decir que de cara al cierre de este año, tal como vamos, pues la idea es prácticamente acabar sin deuda, acabar ya con caja neta. Entonces habrá sido, como digo, realizar ese círculo virtuoso de la liquidez, que nos permitirá pues afrontar otros planes de crecimiento que tenemos en el radar. Y bueno, pues por mi parte, antes de las muchísimas preguntas que vais a hacer, daros las gracias. Ha sido un placer, me siento de verdad entre colegas, y nada, espero que podamos compartir nuevas sesiones como esta, otra vez yo ahí sentado y escuchándoos a vosotros. Pero me sentiría muy decepcionado si no tenemos algunas preguntas, por lo menos, o no sé si me he cargado ya el tiempo. Sí, no, por supuesto, tenemos tiempo. ¿Sí?
Venga, animaros, hombre. Por lo menos, si no hay preguntas, porque está todo clarísimo. Sí. ¿Cómo vais creciendo año a año? ¿De ventas? Sí, Pues mira, muy buena pregunta, porque evidentemente la evolución del working capital tiene mucho que ver con el top line, con cómo crecen tus ventas. Pero también decirte, bueno, te contesto primero, bastante estable, subió muchísimo en el 2022, como a todos, prácticamente un 12% de subida, no por volumen, sino por inflación, superamos 800 millones, en 2023 ha vuelto a bajar como consecuencia de la inflación, pero decirte, ¿cómo te llamas, perdona? Carlos. Decirte, Carlos, que otra de las cosas que yo me encontraba cuando empezamos es, no, es que estamos creciendo en ventas, entonces tiene que subir el working capital. Pues no necesariamente. O sea, si no haces nada, probablemente sí, pero hay cosas que puedes hacer, puedes gestionar, tienes otras palancas, lo tienes que equilibrar. No tenemos tiempo para entrar un poco en detalle, pero o sea, un par de principios básicos. Inventarios, bajarlo todo lo que puedas. Luego, ¿cuál es el periodo de pago, cuál es el periodo de cobro de referencia, según vosotros? ¿Qué términos de pago aprobamos para clientes y qué términos de pago aprobamos para proveedores? Legalmente no puede ser más de 60 días. El tema legal que no sé quién lo cumple. Pero... Ese es el tema. Mira, siendo honestos, nosotros en España, nuestros DSOs están por encima de 100 días. El periodo de cobro de clientes, ¿vale? Pues eso nosotros lo gestionamos con nuestros proveedores, con nuestras líneas de confirming, pero lo tienes que gestionar. En Francia es quizá el país donde más estricta es este marco regulatorio. Estamos todos un poco viéndolo desde 2010, yo llevo siguiendo esto desde 2010, pero que fue la primera ley de morosidad, y este año parecía que iba a haber una ¿cómo se llama?, directiva europea, que finalmente iba a tener un régimen sancionador aplicable. No ha salido y estamos así. Entonces lo que nosotros siempre decimos es, aquí no queremos ser ni los primeros de la clase ni los últimos, pero tú no puedes quedarte parado cuando tú tienes unos deseos promedio de más de 100 días. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo aquí? Nuestro objetivo es intentar machear, idealmente que nuestros DPOs sean algo por encima de los deseos. Entonces lo que pasa es que varía mucho en unos países y en otros. O sea, las condiciones de pago de Francia no tienen nada que ver con las de México. En Francia a lo mejor nos conformamos con estar en ese entorno de 60 días, pero es que en México, que no hay esas limitaciones reglamentarias, tus clientes te pagan a 120 días. Entonces tienes que ir por el mismo lado con los proveedores. No te queda otra. Gestionando inventarios, y entonces al final realmente no necesariamente el incremento de ventas implica el incremento del working capital. Ahí el reto también con proveedores que están ubicados en países que tienen unos hábitos más ordenados. Correcto. Tú estás a lo mejor viviendo en países que es lo contrario. Claro. Eso es un reto muy grande. Sin duda. Porque estos proveedores no te van a financiar más de 60 días. Es muy complicado. Sin duda. Tienes que buscar una financiación externa, que complemente, al final es deuda, ¿no? Sí, pero como te digo, un poco también te niego la mayor. Se pueden conseguir. O sea, nosotros tenemos proveedores de todo tipo, de todas las nacionalidades, grandes, pequeños, y vamos con nuestras líneas de confirming, que son a precios muy, muy ajustados, en distintos entornos de tipo de interés, y estamos consiguiendo grandes compañías globales, proveedores globales, holandeses, que son quizá los más recalcitrantes, franceses, estadounidenses, asiáticos. Conseguimos, a través de las líneas de confirming y otro tipo de estrategias, extender los DPOs. Pero vamos así, o sea, tú le explicas al proveedor que te da 60 días de crédito, como tú bien dices, que yo no puedo quedarme ahí porque mi cliente me paga a 110 en México. Y es negociar, es insistir, es nunca imponer, nunca abusar porque el proveedor sea más pequeño, es siempre buscar acuerdos win-win, que sean acuerdos mutuamente satisfactorios, que son la base de cualquier negociación comercial, ¿no?, sostenible. Venga, que se empiece a animar esto. Luis, cuando hablas de deuda financiera, suele ser del sector financiero y en concreto voy a aterrizarlo en bancos. ¿Cómo estáis viendo el apetito y las facilidades apetito al riesgo? A ver, nosotros lo estamos viendo muy bien, porque al final, Javier,
una compañía que no tiene deuda, que ha reducido su apalancamiento de esta manera, ahora mismo tenemos muchas más líneas de las que necesitamos. Y este año llevamos varias, pero de propuestas de estas que los bancos llamáis unsolicited offers, que vienen y te ponen para CAPEX, para no sé qué. Esa es la realidad. Supongo que no a todo el mundo le está pasando esto, ¿no? Porque hay más presión con los tipos de interés. Depende mucho de la compañía. Y es por esto que digo que este círculo virtuoso de la liquidez no solo tiene un aspecto cuantitativo, que hemos visto, ¿no? en las distintas palancas, sino tiene un aspecto cualitativo. Y es que mejoras la posición financiera de la compañía frente a tus bancos en particular. ¿Qué más? Bueno, vale. ¿Has visto, Tony, que era cuestión de soltarse. Repito. A ver. Con respecto a la famosa ley CREA y CRECE, ¿tenéis algún tipo de estimación de cómo puede influir ese proyecto de facturación electrónica global en vuestros ciclos de liquidez? Bienvenida es. O sea, todo lo que sea automatizar, y por cierto, hemos hecho mucho, pero tenemos todavía mucho que hacer en la automatización de procesos, estandarización. Desde el punto de vista de tecnología, y perdona que haga este paréntesis, no solo es todas estas nuevas soluciones que compañías como Embar nos proporcionan, o sea, hay una revolución en cuanto al tipo de cuentas, en cuanto al tipo de productos que los bancos nos están ofreciendo, con cuentas virtuales, esquemas de POVO, de COBO. Todo esto es algo que nosotros, tengo que decir, que estamos empezando a analizar con también vuestro antiguo banco, porque sí, o sea, la tecnología lo está cambiando todo. Entonces, igual para el tema de la facturación electrónica, que sea, digamos, un medio que te ayude. Yo no lo veo como una cortapisa o como una limitación, ¿sabes? Al contrario. Había por ahí otra pregunta, creo. Sí, bueno, era principalmente saber si durante este periodo en que se han bajado, digamos, los ratios de apalancamiento, ¿ha habido adquisiciones inorgánicas apalancadas? No. O, digamos, ¿está el grupo estabilizado? Perímetro constante. Lo que sí también, estáis haciendo muy buenas preguntas, sabéis de lo que habláis, sin duda. En otras vidas, que durante más años, os podía enseñar gráficos equivalentes con cambios de perímetro. O sea, con operaciones de money. Yo recuerdo en esta otra compañía en alimentación, que compramos una compañía en Italia bien grande y conseguimos meterla dentro de estos parámetros, dentro de estos procesos, de forma tal que no te impidiera seguir con tu proceso de reducción del working capital. ¿Queda alguna cosita? Bueno, pues nada, lo dicho, muchas gracias y un placer. Nos vemos pronto.